de la Caja de Pandora. Este es nuestro episodio 67 para el día que transcurre, miércoles 28 de julio de 2021. Una tarde ahí un poquito especial, que un minuto antes del programa de CTFO nos dicen, ay, no, que no sé qué, que la semana que viene. Bueno, la semana que viene, si no me hubieran tenido a mí una hora hablando de CTFO, pero bueno, no hubiera estado tan mal. Ahí teníamos la web de la tienda Pandora para recorrer, pero así se dieron las cosas y este episodio 67 está comenzando en este instante nada más. Entonces, Sven Hedin, la vida de un explorador, y otro explorador que es Carlos, en este caso presentándose formalmente, su servidor Carlos Guillermo Senra, educación integral, investigación integral y prensa alternativa. A ver, resulta que estamos en Escandinavia, justo hoy se cumplen 4 meses, pero bueno, antes de estar acá, que fue bastante sorpresivo y bastante repentino, habíamos escuchado hablar de este señor, sabíamos que era escandinavio y sueco él, y nuestra primera referencia, que luego vamos a compartir algún minuto relacionado con aquello, vino del maestro chileno Miguel Serrano Fernández, que de paso les comento que hace 2 meses, hablando de que nos suspendan programas, por los motivos que fuere, ahí el gran Ramón Freire iba a participar de nuestras tertulias centrales de los miércoles, eso sí, como les dije, creo que fue hace 2 meses, y ahí se le traspapeló todo, terminamos haciendo 2 horas de preguntas y respuestas con Luis, y ese programa de Ramón Freire iba a tener que ver con la Patagonia, se llamaba la Patagonia Mágica, y también con este señor por el cual yo supe por primera vez en mi vida, en este caso la misma referencia, el chileno Miguel Serrano Fernández. Pero bueno, Sven Hedin, increíble personaje, nacido por allí por 1865, vivió casi unos 90 años, duró hasta poquito después de comenzada la década del 50, pasó por 4 universidades, 2 suecas y 2 alemanas, estudió que de todos, zoología, latín, mineralogía, y ante todo, sí, porque digamos, en algunos casos se corresponde el título con la actividad, pero en el caso de este señor, geología fue la primera de las carreras, pero además explorador, que del motivo de este programa, geógrafo, biólogo, botánico, con especies clasificadas y categorizadas por él mismo, un personaje que formó parte de esto de la Academia Sueca, que es la que otorga los premios Nobel, miembro de academias científicas de distintos países, con alrededor de 100 obras de todo tipo, color y orientación, científicas, autobiográficas, varias de estas relacionadas con la actividad esta insólita de explorador, hasta ficción, política, y bueno, realmente un personaje de esos inagotables y con no pocos reconocimientos internacionales, y hasta hubo alguna situación que no profundicé, pero por lo que investigué a este hombre como reconocimiento se le dio un título hereditario, tengo entendido que de nobleza. Aquí en Suecia hay nobleza, es, a ver, así formal, pero existe. Y acá el rey se mandó sus 75 años, Gustavo Adolfo, creemos, no sé qué número, hace poquitos días. Entonces, Sven Hedin, quien cada vez que pienso en él me remite a estos increíbles personajes que no dejo de mencionar, que son los relacionados con la Escuela del Cuarto Camino, Gurdjieff y Ouspensky, rusos nacidos por allí, bastante cerca, bastante alrededor de la fecha de nacimiento de Sven Hedin, pero en el caso de Gurdjieff creo que se calcula 1877, aunque con un poquito de límite de incertidumbre. Ouspensky un par de años después. ¿Qué habían hecho estos 2 buenos señores a que yo conocía y bastante antes de saber algo de Sven Hedin en mi vida?
que en una época donde no quedaba otra, en el caso de Gurdjieff, nacido ahí en Asia Menor, Ouspensky en Rusia, la cosa no estaba tan facilitada como ahora, con YouTube, y mismo a nivel de bibliografía, televisión, radio, carreras sobre este tipo de cosas que son todas las relacionadas con Sven Hedin. Arqueología, biología, geología, botánica. Había que ir y viajar, y ir y viajar a veces suponía hacer expediciones de varios meses, alternando el modo bípedo, es decir, caminando, a caballo, en burro, a veces, bueno, había tren y el tren ahí acercaba más o menos por ahí, había barcos y la gente que expedicionaba por este momento más de una vez y también llevaba unos cuantos días hacerlo en comparación a los medios de ahora, se mandaba a explorar ahí en barco y así en el caso de Ouspensky tenemos relatos increíbles de primera mano de expediciones de ese tipo metido por ahí, al igual que Gurdjieff, por supuesto, por monasterios, templos y escuelas bastante raras o maestros que aparecían por ahí, por el medio de la nada o por el medio del todo, por Asia Menor, viniendo nada menos que de esa manera. Gurdjieff, que hasta siendo adolescente fue guía en Egipto, imagine cómo habrá llegado a Egipto hacia fines del siglo XIX, de estas anticuadas maneras. Y también me acuerdo algo que creo que es una nota de color interesante, que vi en un documental sobre historia, que empezaban con la siguiente imagen, y bastante ingeniosa. Decían Washington en hacer tal viaje por el Mississippi, aquel presidente norteamericano de la independencia de aquel país, por fines del siglo XIX, digamos, en llegar de tal lado a tal lado, en barco, no sé qué otro nombre le ponían ahí por el Mississippi. Se tardaba tanta cantidad de días, una tanta cantidad de horas complementarias. Y decía, y saben que Julio César, 2000 años antes, hubiera tardado lo mismo. Así que tenemos eso también. El siglo XIX fue de un crecimiento progresivo y cada vez más acelerado en materia de cuestiones tecnológicas que, no está de más aclarar, no son inventadas por esta civilización y hay mucha tecnología de la cual se encuentran rastros y no se puede imitar, no se puede explicar, o a veces algo se sabe pero se miente. Y eso sabe mucho el señor Habass, o como se llame, que es ahí el mandamás de la arqueología egipcia. Hay toda una cuestión de la que no se habla y hasta ocurre que el que alguna vez habló o desapareció o desaparecieron sus documentos o fueron deformados. Pero bueno, en definitiva, una imagen de este señor Sven Hedin hablando él mismo allí por 1945 al regreso de uno de sus insólitos viajes. The Chinese government in Nanking. I have undertaken a long journey to the interior of Asia and more especially to the great province of Xinjiang for the purpose of tracing and locating new highways, new motorcar roads. Sven Hedin, que era sueco, pero hablaba inglés y alemán y cosas por el estilo. Entonces estaba dando una conferencia de prensa pública. Puede ser que sea en Suecia, que en Suecia todo el mundo sabe inglés ahora desde hace décadas. Quizás en otro lugar de Europa, haciendo referencia a que estaba de regreso de una de sus expediciones de China. Cuenta alguna de sus aventuras. Was appointed the leader of the great expedition that has been traveling now for 1 year and a half in Xinjiang. We happened to plunge into the middle of the war between the Mohammedan General Ma Tsung-yin and the Tupan, or Governor General of Xinjiang, Shen Shizai. Estuve en contacto con autoridades chinas también en un momento, porque yo sé lo que está diciendo, lo que no dijo, lo que va a decir. Cuenta, bueno, esta locura duró unos cuantos meses, estuvo 2 veces en prisión,
el objeto de la expedición, que a ver, en el caso de Sven Hedin, había objetos para cada una de sus expediciones deliberados, pero ahí que quedaban en el anonimato y públicamente se decía otra cosa. Bueno, ahí tuvieron la voz y la imagen del increíble explorador Sven Hedin. Él, y decía en este video, y tal cual figura en algunos lados, decía que, bueno, iba a hacer exploraciones con la finalidad de descubrir vías o de, digamos, hacer un reconocimiento de la zona con la finalidad de crear o de aprovechar tramos que ya pudieran estar hechos de caminos y de autopistas, con la intención de unir Centro Europa y el centro de Asia. Pero a ver, los que estamos en ciertos ambientes relacionados con la investigación, sabemos que puede ser que Sven Hedin alguna vez se haya mandado una de estas locuras en materia de, explorar acerca de caminos o pensar en la posibilidad de trazar cierto tipo de caminos que unieran nada menos que Asia con Europa de una manera más productiva. Con algo de eso que nunca se dice, oficialmente, por supuesto, la basura de la historia oficial, es por qué fue la Primera Guerra Mundial. Que bueno, supuestamente el disparador fue el asesinato del príncipe heredero de Prusia, fulano de tal, que no fue una cosa menor, pero en realidad, al igual que la Segunda Guerra Mundial, fue una guerra de bancos y una guerra de gente que usa cosita, gorito en la cabeza y que hace la cosa de los lamentos por ahí. ¿Por qué? Porque Alemania, en aquel momento, 1914, tenía la intención de hacer un ferrocarril Berlín-Bagdad, con todo lo que eso significaba a nivel de conexión. A ver, en principio desde lo descriptivo de caminos, pero una conexión también comercial, también cultural y también una conexión bastante profunda, porque ahí en la zona del Tíbet, y este señor Sven Hedin tuvo mucho que ver, hay mucho misterio, hay mucha espiritualidad, hay mucho lugar secreto y profundo, tal cual estos lugares con los que se cruzaran deliberadamente o accidentalmente Gurdjieff y Ouspensky. Hay lugares relativos a permitirnos desentrañar el origen de lo que es la raza aria, la raza blanca, que esto en antropología esotérica bien se sabe que es la dueña de casa del planeta, y las otras tienen otras historias ancestrales, nunca mejor dicho, no ancestrales por 1, 2, 3 generaciones hacia atrás, desde uno hasta sus bisabuelos, no, ancestrales en relación a siglos, milenios y algunos periodos más grandes también, como eras, eones y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué otro paralelo podemos hacer con expediciones que fueron realmente impresionantes y que a nivel público se planteaban de una manera, pero que a nivel ahí subliminal y real se planteaban de otra? Y bueno, una de estas fue la llamada Operación High Jump, encabezada por el almirante norteamericano William Byrd, que antes de la Segunda Guerra Mundial había sido un gran explorador, especialmente de la zona del Ártico, y estando Hitler en el poder, había sido invitado el almirante Byrd como toda una celebridad a Alemania y a recibir reconocimientos y a compartir sus conocimientos, ponemos en forma de conferencias y encuentros de todo tipo y color. ¿Qué pasó ahí con la Operación High Jump? Ahí datada medio por ahí, por el 1947, un par de años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, que, como se sabía y se sabe también, no públicamente, pero en ciertos círculos, y no demasiado secretos y ocultos, ni ocultos para quien quiera acercarse a esos círculos y ponerle ahí, como decimos siempre, la lupa y el microscopio, en Alemania, y esto se sabía
había alguna punta que era pública, bastante evidente. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció ahí una base con la élite alemana, política, científica y humana, y también ahí se comenta que esa base sigue estando ahí en la Antártida, en la zona polar sur, y que también hay algo por Chile, que también hay algo ahí más o menos por Groenlandia, que también hay algo más o menos por ahí por el Mediterráneo, pero no a nivel terrestre ni subterráneo, tal cual lo conocemos, sino unas cosas raras que se llaman vacuoides, que aquello implica crear espacios interdimensionales, interpenetrando la materia, y que algunos lo pueden ver y otros no te lo pueden ver. Bienvenida formal a todos, mi habitual saludo, benvenuti a tutti, con una sola T, para que no se crean que soy italiano. ¿Qué pasó entonces con un gran también paradigma de expedición encubierta, de vamos para tal cosa, pero decimos otra? Que el almirante Ver fue enviado ahí, a la base alemana de la Antártida, en 1947, Operación High Jump, con una gran flota de buques de guerra, con apoyo aéreo, por supuesto. ¿Y qué pasó? Llegan los norteamericanos, ahí anda, ahí por Neuschwabenland, ahí por la base alemana, y los alemanes los recontra cagaron a tiros y les mostraron en la cara, en la jeta, dicho en argentino, toda la tecnología inédita que los alemanes habían probado ahí en Ardenas en 1944, pero que por algún motivo decidieron replegar y darle a la Segunda Guerra Mundial otra dirección. Es decir, que el ejército regular haga lo que pueda, que el pueblo haga lo que pueda, que eso terminó lamentablemente muy trágicamente, y nuevamente que aquella élite se retire y que esté como una especie, que esto es siempre la imagen que me gusta dar, de humanidad intermedia. Entonces, pobrecito ahí el almirante Byrd, que no tuvo demasiadas buenas intenciones en ese momento, porque terminó siendo de esbirro de los norteamericanos, cómplices con destruir Europa 2 veces en 2 guerras mundiales y unos cuantos países más de Medio Oriente, y allí visitando con bombardeos el norte de África también, más de una vez. Y bueno, también Vietnam y Camboya y la mare en coche. Pero bueno, en el caso de Sven Hedin, como era un buen señor que nunca cambió de idea, siempre fue a lo que tenía que ir. Exploración netamente de corte natural o exploración de tipo metafísica en apoyo en sociedad con la aristocracia, digamos, esotérica alemana de fines de la década del 30, o de la década del 30 y hasta mediados de la década del 40. Y este aquí que dentro de sus objetivos, ahí no demasiado publicitados, pero tampoco desconocidos para quien quiera saber de ellos, estaba a explorar aquella gran zona que él mismo bautizó los Transhimalayas, y una de sus obras se dio en llamar de esa manera, los Transhimalayas. Por ahí hay una cosa, un sistema de cuevas bastante raro, y como decíamos y reiteramos nuevamente, mucho para investigar a todo nivel, hasta empezando por hacer trabajo de campo, ver cómo es la tierra, cómo es la gente, cómo es la cultura, la religión, la política y todo, tratando de desentrañar claves para llegar ahí al punto de origen de la raza aria. ¿Y por qué esto es tan importante? Del mismo modo que es tan importante que uno sepa lo mínimo fundamental de su vida, de su familia paralela y de un mínimo de generaciones hacia atrás, porque eso conecta con una fuente de libertad y con una fuente de poder, y más concretamente hace que todo el poder ancestral y de inconsciente colectivo del linaje que está en la sangre se active. Digamos, hay gente que dice, no, que acá venimos todos los que nacemos por primera vez y todos lo vamos aprendiendo, pero no es tan así, porque venimos con muchas cosas latentes
que vienen de varias direcciones. O sea, porque hay muchos que son ahí los fundamentalistas de la reencarnación, que eso es todo un mundo de cosas, que es una de las posibilidades de permanencia. Hay otras, hay distintos tipos de reencarnaciones, pero hay algo que es bien terrestre, bien concreto, que tenemos conocimientos latentes que simplemente tenemos que reactivar o recordar gracias a que son conocimientos del linaje y que por la especie humana, por tener inconsciente colectivo, hay cosas que ya traen. Por ahí ahora la palabra chip tiene connotaciones medio feas, pero es la primera que me sale usar. Bueno, uno trae memorias que están en la sangre por la condición de que tenemos esto que es inconsciente colectivo, que es que toda experiencia de una generación no se pierde, queda por alguna parte y eso es básicamente la sangre. Por eso es que hay toda una campaña bastante profunda para invertir el significado de este tipo de cosas. Pero para que tenga ojos para ver, sabe que los que promueven esto, que son cínicos de primera, para ellos mismos cuidan bastante bien su sangre. Y adentro de su país, que está muy bien que lo hagan, tienen políticas y directivas muy rígidas para esto. Que lo que van ahí, que no son de la propia cosa, porque eso que de lo que me estoy refiriendo no es raza, es un engendro, pero de hecho como si fuera una raza. Primero, muy difícil que estén ahí, salvo que hayan estado, porque estoy refiriendo a un territorio ocupado. Y ahí que venga de afuera, porque de que no sé qué, lo esterilizan y tal cosa, es muy difícil entrar ahí. Y cuida muy bien la sangre entre ellos, porque es un conocimiento básico. Y antropología esotérica y no esotérica también. Y esa misma gente que hace fronteras para afuera, encabezan campañas mundiales de todo tipo para vampirizar y esclavizar a la gente, y una de las bases de esas campañas es hacer mucha propaganda para que la gente se mezcle a nivel interracial, lo cual, salvo pocas excepciones, es algo aberrante, porque de las 4 razas que hay, varias combinaciones salen mal, y el subproducto de combinaciones raciales en general produce seres humanos debilitados porque hay lo que se llama choque de programaciones. Y los choques de programaciones salen mal y la manera de explicarlo muy simple, lo mismo que la matemática, más por menos menos. Y vos juntás más con menos, lo que te sale es a lo sumo menos al nivel de menos de los dos factores o menos de el menos de los dos factores. Y esta gente cuida mucho de esto y están haciendo propaganda rara que lamentablemente hasta acá donde estoy, lo que pasa es que acá en Suecia es otra cosa. A ver, no digo que acá no haya sionismo, hazarismo, todo ese tipo de cosas, pero acá la gente, como tiene un nivel de pureza muy particular, las personas con un nivel de pureza y con no demasiada experiencia caen en estupideces por las cuales terminan estando al mismo nivel que los cínicos, perdón. Pero bueno, esto ya lo desarrollé en otras clases, ahora lo tiro así nomás, el que tenga oídos para entender, que entienda. Entonces, vieron qué complicada que es la cosa y cómo desde Sven Hedin llegamos a tocar ahí distintos puntos oscuros de la historia del siglo XX y nada menos que de la actual, donde hay una campaña brutal para convertir a un continente, Europa, blanco, en una cosa de café con leche o de tablero de ajedrez. Por algo será. Entonces, miren, ya llegamos casi a la media hora. Acá una joven nos está poniendo algo muy apropiado. Muy bien, inteligente pregunta y la cosa de qué nombre complicado que te pusiste, hijo o hija mía. Sí, como estaba comentando, a ver, y esto no deja de estar relacionado con mis clases de psicología y educación integral, bastante constante sacar la caja de Pandora y que ya retomaremos para mi canal EHCI también. Hay cosas que, siendo demasiado profundas, aunque parezca raro o medio como que no, esto cómo va a ser tan fácil, la palabra las activa.
que no es que la palabra, como hablaba ayer de la terapia de la palabra, que pueda solucionarnos todos los problemas. Pero si tenemos una mente medianamente lúcida, de un nivel intelectual y humano, y de experiencia ancestral, medianamente aceptable, y nuestra psicología no demasiado perturbada por toda esa montaña de porquerías de programas, traumas y cosas por el estilo, la palabra puede llegar a tener bastante poder activador sobre nosotros. Por ejemplo, que yo te esté ahora explicando este tipo de cosas, o que leas libros como Belicena Vilca de Moyano, o El último avatar de Miguel Serrano, y otra bibliografía, y escuchar ahora a otros maestros también, la palabra o la lectura, que no es otra cosa que palabra ahí registrada, puede llegar a ser conmocionante y activadora. Luego está lo que es el complemento de trabajar el ser, la parte humana a nivel integral, y recién luego, como digo siempre, la parte espiritual. No inviertan las cosas porque terminan siendo estúpidos peligrosos si se meten con la energía espiritual, que es muy potente, teniendo la parte humana sucia. Lamentablemente la vida permite que eso genere un descalabro. Estaría espectacular que el que quiera meterse dentro del campo espiritual sin estar preparado, que la vida le pusiera una puerta, una pared o un techo y que no pudiera ni meter la vista ahí. Pero bueno, estamos en un mundo muy complicado y la vida permite que hagamos las cosas mal y que nos compliquemos bastante y compliquemos a los demás confundiéndolos. Entonces, la palabra, la lectura puede hacer bastante como factor activador de este tipo de cosas, pero está el trabajarse la parte humana a pleno. Trabajar el cuerpo, como siempre digo, activar el principio del corps, que es habitar nuestro cuerpo de una manera especial, sin vivir en sentido general todo el tiempo, que de esto hablaba ayer, por principio ni de obediencia ni de estímulo sensorial, sino por principio voluntario consciente. Y algo como esto, para que le pueda sonar raro, lo siento, pero le recomiendo que me haga caso, porque yo acá no invento cosas. Tengo cierta formación, cierta percepción abierta y largo. Entonces, eso, habitar el cuerpo de cierta manera, que quizás esto se entiende más desde el ejercicio de hacer esfuerzos físicos, pero no por el resultado físico propiamente dicho, sino por algo que me conecte fuertemente con la sensación de habitar mi cuerpo. Eso también es un fuerte activador de la conciencia general y puerta de entrada a cosas más profundas también, y genera, dicho desde lo negativo, de qué porquerías nos saca de encima, que uno se libere, por ejemplo, de las cargas de los muertos y del pasado, solamente nuevamente desde ese lugar. Hay mucha gente que por ahí no... la voy a hacer más corta porque si no me derivo y me enojo. Porque voy a resumir la cosa en que el que no es integral no debiera abrir la boca, pero bueno, lamentablemente hay gente que es unilateral, está bien preparada, sabe de lo suyo, pero ese tipo de gente lamentablemente no tiene conciencia de lo que no sabe y cree que por saber mucho de algo, nuevamente por ser unilateral, que es una buena categoría para esto que estoy queriendo decir, cree que con lo suyo puede interpretar todo y actuar sobre todo. Y no es así. Está muy bueno que haya sabios unilaterales. De hecho, la mayoría de los sabios no son integrales, son unilaterales. Pero los sabios unilaterales debieran estar siempre, pero siempre, y además, ¿saben qué? Siempre bajo la tutela de un sabio integral, que es el que percibe todo y ve todo. Entonces, parece que me fui por las ramas, pero no. Con esto quería decir que justamente hay gente que por ser unilateral circunscribe la base del crecimiento humano solamente a lo que ellos saben, como por ejemplo a terapias de tipo emocional o hasta psicofísica, que son bastante buenas, pero sin poner énfasis en lo que es la base de todo, que es el principio del corps. En esoterismo, que es el conocimiento más profundo de todos, y a nivel de percepción, la percepción más profunda de todos, hay una jerarquía que no se puede pasar por alto. Activar el principio físico, que es el corps,
el emocional, el ánima, el mental, ahora me hago lío con los nombres, el nous, y el espiritual, el spirito. Spirito o spiritu, pero se escribe espíritu. Entonces, si vamos de una manera medio unilateral, por ahí con nuestro alumno, paciente, discípulo, tenemos suerte, porque era justito lo que él necesitaba. Pero en general vamos a hacer macanas, cagadas, porque todo debiera ser integral. Por más que yo sepa que el otro necesita solamente tal cosita, entre comillas, tal pastillita, tengo que hacerle un planteo integral para que se entienda a él mismo, para que entienda la vida, y para que, si es que consigue solamente algo que necesitaba y que esto es unilateral, que bueno, que después no se pierda con eso y no termine siendo algo que es bastante negativo también, que ser un tonto feliz, que también es una población esa, la del país de los tontos felices, bastante justamente sobrecargada. Entonces, la intuición, ¿qué sería? Bueno, hoy justo se le hace yo lo mismo pensaba que un día como iban a hacer preguntas. Cuando las tienen que hacer, cuando enseño psicología y educación integral, hablan del mate, del café y no sé qué. ¿Qué es la intuición? En el sentido más profundo, la intuición es, hablando de activación, una de esas cualidades que solo activa profundamente quien tiene activada su parte transpersonal. Vieron que se habla mucho del alma, lo espiritual, hay gente que por ahí se habla menos de esto de lo transpersonal, pero también habla y no sabe explicar este tipo de cosas. Hay tres cualidades o capacidades fundamentales: intuición, instinto y sincronicidad, que solamente se activan de manera genuina. Yo le puedo llamar intuición a cualquier cosa, pero de manera genuina, cuando uno justamente tiene abierto al menos el primero de los niveles de su parte transpersonal, que es la del alma. En ese sentido, intuición es conocimiento sin contacto, pero aclaro, sáquense la cuestión de cualidades parapsicológicas. Eso es otra cosa, y como dije alguna vez, no al lado de Luis, porque por ahí no sé cómo le caería a él, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, en esoterismo hay cosas de las cuestiones parapsicológicas que no están bien vistas, así como no está nada bien visto el Reiki, por cierto tipo de razones, que por ahí nos iríamos por las ramas. Pero bueno, volvamos a la intuición. Intuición es conocimiento sin contacto. Descarten totalmente, por más que parezca que sea pariente, cualquier don parapsicológico, de clarividencia, precognición, retrocognición, telepatía, bilocación, visión remota y todo ello. Y se trata de eso, de saber sin tocar. Por suerte, en algunos momentos tengo, en mi caso, los beneficios de la intuición genuina, así como también de la sincronicidad genuina, y así como también del instinto genuino, que vendría a ser una reacción del cuerpo automática de acercamiento, de rechazo, bien hecha, o sea, una buena señal, y no lo que solemos llamar instinto, que le llamamos instinto a cualquier cosa, a cosas que tienen que ver con el estímulo sensorial, por ejemplo. Entonces está muy bien esta pregunta, que viene bien para aclarar los tantos. Pero bueno, alguna respuesta más, porque si no, lo dejamos a Sven Hedin sin tema. Pero bueno, podemos hacer Sven Hedin 2, 3 y 4. Ahora que se enchufaron, sigamos con esto, que no es menos importante. ¿Es un proceso largo la activación que mencionaste? Depende cada uno. Lo importante no es por ahí preocuparse, a ver, esto me interesa, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Así como me gustaría estudiar tal cosa, ¿cuánto tiempo me llevará? Conviene despreocuparse de eso, conviene entender los principios, que son muy simples. Entonces, yo estoy hablando de activaciones a nivel transpersonal, y reitero algo dicho en esta misma clase y en otras oportunidades. No meterse mucho con prácticas de tipo transpersonal, justamente álmico, como meditación y otras, si uno no tiene limpia la parte humana, que es un poquito más concreta y un poquito ahí, son cosas que un poquito se agarran más con las manos. Esto no es porque esté ahí atacando la meditación en todo tipo, manera y lugar, porque es un buen ejercicio, pero me estoy refiriendo a
mucha práctica de tipo orientalista que está bien vista como, bueno, esta es la puerta de entrada a lo espiritual, al conocimiento de uno mismo. Sí, está bien, pero mucho cuidado, porque eso de manera continua e intensa crea, en el caso de ser practicado por un occidental, occidentales estúpidos, porque son prácticas básicamente para orientales. Orientales y occidentales somos tipos de seres humanos distintos. A ver cuándo les va a entrar esto en la cabeza, justamente para dejar de cometer cuestiones demasiado equivocadas con sobrevalorar lo oriental o pretender que lo oriental es lo que está arriba de todo. No, lo que está arriba de todo, el oriental, es lo mejor para el oriental. Lo que está arriba de todo a nivel occidental es la mejor para lo occidental. Y no está mal que se crucen prácticas, que se crucen ideas, que se crucen percepciones, pero entendiendo qué es lo que se está haciendo. Entonces, vos como te llames, que estaría bueno que pongas tu nombre de verdad. Primero tenés que trabajar la parte humana, ser un ser humano ordenado. Yo ante todo soy coach estratégico, es decir, un especialista en estrategias rápidas con un abanico abierto, entre ellos ordenar integralmente a un ser humano fuera de cosas más específicas como coaching profesional y de otro tipo de cosas. Universitario, lo que vos quieras. Entonces, primero, uno tiene que ordenar la parte humana. ¿Cuáles son las bases para ordenar la parte humana? Entender que uno es algo que debe administrarse a sí mismo y no vivir llevado por el impulso de cada una de sus partes. Tenemos 4 partes humanas: energía, cuerpo, emoción y pensamiento. La energía, como dije ayer, paréntesis aparte, no deja de ser una parte humana, pero dejémoslo un poquito aparte, porque lo que sí podemos agarrar más en concreto es físico, emocional y mental. Entonces, entrar en el entendimiento de esto, de que debemos administrar nuestras partes. Otra noción básica fundamental para entrarle a este juego es que la energía que no gastamos nos la comemos y nos intoxicamos, y que por esa equivocación tan tonta empiezan a aparecer cosas que mucha gente hace un mundo de cosas y que vienen de acá, de intoxicarse por no gastar energía, como todos los problemas de desorden y de psicopatología básica, que son vicios, adicciones, depresión, ansiedad y todos sus derivados y parientes. Entonces, cuando seas una persona ordenada, que entiendas que tenés que administrarte a vos mismo, que la primera pauta, lo primero que hay que entender en este mundo de administrarse a uno mismo, es que hay que gastar energía, porque si no, uno se la come y se intoxica. Ahí empezamos un camino que va a estar bastante bien y continuaremos acomodando piezas de todo lo que es la administración de nuestro cuerpo, que implica básicamente actividad, descanso, administración de la actividad, del descanso, de la administración, actividad, descanso y alimentación se dice. Luego, sintonía fina con la parte emocional, especialmente con la recolocación del ego. Estamos haciendo una serie de salud integral sobre el tema ego, quizás no por casualidad. Parte emocional también, el aspecto vincular, el aspecto de la administración de las emociones en sentido general o gestión emocional. A ver, esto que yo llamo los músculos psíquicos, cuándo es que está bien que sea emocionalmente como soy, si estoy dentro de la realidad y de la salud, pero por ahí cuándo tengo que resistir, cuándo tengo que recrear emociones dentro de uno mismo, y lo mismo aplicado a lo que venga emocionalmente de afuera. Y bueno, y también nociones básicas sobre administrar nuestra cabeza. En la mente está la energía más potente y es justamente la primera que si no gastamos nos envenena, porque nuevamente es la más potente. Pero con esto no le quito importancia, por supuesto, que a la administración de lo demás. Entonces, gasto mental, fundamental. Actividad con la mente concentrada, gastar energía mental también en estudio, en atención, en memoria, en relación, en creatividad, en análisis. Entonces ahí, cuando empecemos a ser un ser humano bien administrado, bien colocado, ahí recién se puede
agregar otros contenidos acerca de la energía. No conviene hacerlo al principio, porque también hay mucho tonto que pone la energía como la noción básica, la noción más elevada del ser humano. Y no, la energía básicamente es un plano indicador de cómo andan las otras cosas. Entonces no podemos empezar al revés, porque también el campo de la energía está lleno de estúpidos. Porque son terapeutas que hacen las cosas al revés y no entienden el lugar que debe tener cada cosa. Y está lleno de gente muy dañada por terapeutas que toman el trabajo con la energía como el trabajo fundamental, en vez de tomar el orden humano, la administración humana general, como una cuestión general, y la gente también se sana de alguna cosa, pero se estupidiza. Además, poner mucho el foco en la energía, como en esto de lo parapsicológico, despierta sensibilidades exageradas. Que por ahí, esto no está mal que pase, pero uno puede entrar en esos campos cuando está muy, pero muy centrado en la realidad y en la salud. Y en general eso no ocurre. Entonces, fíjate, compatriota, amiga, compañera, camarada, Olga, fíjate todo lo que hay que hacer antes de empezar a hablar seriamente de espiritualidad, que no quiere decir que no vayas teniendo, mientras equilibras tu parte humana, algunas nociones mínimas, pero no zambullirte en prácticas de las llamadas espirituales, y encima de corte orientalista, siendo occidentales, que ya ahí la cosa tendría que hacer un poquito de ruido, porque uno se puede atontar, estupidizar, caer en algo que también una categoría mía, que llamo en mi libro el desarrollo desparejo. No demasiado genial esa combinación de palabras, pero es una categoría mía. Entonces en eso estamos. Bueno, sigamos un poquito más con Sven Hedin, porque si no nos desviamos del eje del programa. Evidentemente va a haber Sven Hedin, la vida de un explorador, parte 2 al menos, y a escuchar a Miguel Serrano, nombrando en algún momento a don Sven Hedin. Ambasciatore del Cile, ha viaggiato in India dal 1953 al 62. Come ha vissuto quel periodo? È stata una grande esperienza. Esta es È una stata entrevista una en vera italiano, ricerca para ver, se ponen su mitologica, oído, leggendaria, más o menos captan del pensiero cosas. indiano da parte mia. Ho cercato per anni, Y acá Miguel frequentando Serrano está hablando, que lo ashrams, están traduciendo vivendo al con i italiano, guru ed i o le saggi, preguntaron cómo fue su una experiencia en la possibilità di India. Pues Miguel sintesi a Serrano più también fue livelli 10 años tra embajador la en la India, tradizione occidentale, allí por la la década mia del 60, ideologia nazionalsocialista, e le più elevate y él concezioni di vita aprovechó eso mistica también para dell'induismo e del buddismo. involucrarse profundamente con Lo el scopo più hinduismo, con el profondo era estudio quello di entrare nel mondo parallelo del sapere de esoterico. esoterismo oriental. Come tutti i devoti, decisi così di affrontare il mio viaggio al monte Kailash, dove è Ahí está tradizione nombrando el monte recarsi. Kailash, que es una especie de Lì monte risiedono gli dei Shiva sagrado e de la Parvati. zona de Asia Menor. Se sospecha que Rientra medio por nella ahí hay tradizione delle ricerche esoteriche toda una della historia de Germania degli anni 30, caminos ahí uno studio subterráneos hacia approfondito delle otras origini partes. ancestrali della razza ariana. Y ahí está comentando que, bueno, en esa Ci sono época state él aprovechó diverse todo lo que pudo spedizioni, para aprender, y alcune aparte, hablando condotte con da exploradores, Sven nada menos que con Hedin, Sven Hedin, l'esploratore y todo lo que svedese tuviera che que ver viaggiò con in esto que Cina, mencioné al nel principio, deserto di de Gobi, desentrañar el origen de da la raza sempre aria, amico e vicino al popolo que es tedesco. una gran fuente Ed activadora anche i tedeschi del stessi, poder dormido, con de un poder Ernst dormido en la Schäfer, propia che si recò sangre in Cina dal Panchalama racial. ed in Tibet, e fu il primo uomo bianco a parlare con il Dalai Lama di allora. Era Entonces, il India, China, 1939. Tíbet, Fece dei memorabili viaggi fra i Mongolia, ghiacciai algo por ahí eterni creo que menos dell'Himalaya Siberia en este e il sentido. deserto cinese di Gobi, nella mitica... No por nada tuvieron que ver con la vida de Sven Hedin como explorador y con los intereses de el maestro chileno don Miguel Serrano Fernández. Entonces, ahora vamos a compartir, hoy estamos medio políglotas, lo que es la carátula del libro, al menos el reconocido como el autobiográfico y el testimonial sobre exploraciones de Sven Hedin, llamado precisamente Mi vida como explorador. Bueno, compartir pantalla, que está por acá. Muy bien, continúan preguntas sobre lo anterior, pero para no irnos,
de tema y solamente 2 minutitos porque voy anunciando que la tertulia de los miércoles está por otras vías, porque como tiene cierto tipo de corte, justamente le mandamos ahí enlaces separados. Entonces voy compartiendo justamente cuáles son los enlaces de nuestra parte 2 aquí en los comentarios para que lo vayan teniendo. Pero, ¿qué pasa que esto no se copia? Ahí está. Y bueno, y le vamos a poder dedicar entonces un minutito nada más a esto de Sven Hedin. Copiamos bien, copiamos bien. Y bueno, compartir pantalla, My Life as an Explorer y recorrer un poquito el índice. Este libro es una maravilla, lleno de ilustraciones, lleno de fotografías y lleno de detalle de los viajes principales de nuestro buen amigo célebre sueco. Contenidos, cómo comenzó todo, y bueno, esto es para desarrollarlo después. Ahí cuenta Hedin cómo, siendo adolescente, estaba al tanto de los resultados de una expedición que se había lanzado ahí a lugares peligrosos y medio profundos de Asia. Acá está hablando de cuestiones de justamente Irán o Persia a través del Elburz. Acá está hablando On Horseback Through Persia, que es justamente una expedición a caballo a través de Persia, a través de la Mesopotamia hacia Bagdad, considerada capital ancestral del mundo. Otra aventura a caballo por el oeste de Persia, Constantinopla, An Ambassador to the Shah of Persia, un embajador para el Shah de Persia, cosa por el estilo, Burial Ground, que esto es una forma de llamar a los cementerios. Esto, el de Mavend, es una región también del Asia Menor. La Tierra del Sol, Khorasan, que anda medio por ahí. Ciudad de los Mártires, Meshel, Ciudad de los Mártires. Bukhara, que es una ciudad también ancestral de Afganistán, que mencionara bastante el maestro Gurdjieff. Y también Samarcanda. Gurdjieff mencionaba Bukhara y Samarcanda. En el corazón de Asia, con el emir de Bukhara. 2000 millas in a carriage, en carruaje, hacia el techo del mundo. Winter Ride on the Roof of the World. Vendría a ser en el invierno, ahí enfriándose un poquito. Con los kirguis, que son una etnia justamente de esa zona. Mi lucha con Father of the Ice Mountains, que es mi lucha con una de las grandes montañas, ahí los Transhimalayas. Un acercamiento al desierto, seguramente el desierto chino del Gobi, por el que transitó don Sven Hedin. Y bueno, momento de dejarlos para ir con los chicos que ya en la otra transmisión estarán entrando en las vísperas de nuestra tertulia de las 20 horas, Expreso Europa, con Miguel Blasco, de aquí La Voz de Europa, con Patricio Carrasco, de El Expreso de Medianoche y de unos cuantos espacios más. Entonces, dejamos de compartir pantalla, nos vamos pasando a la otra transmisión, ya pusimos los enlaces aquí. Y entonces, a continuar, se ha dicho, en unos pocos minutos más, con nuestra tertulia central de los miércoles. Portada para aquello, y nos vemos en minutos nada más.